Hola a todos, soy María Teresa Tales, soy inmunóloga de Clínica Alemana. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a hablar de alergias en primavera, específicamente de la rinitis alérgica. Las alergias en general son consideradas patologías dentro de las patologías crónicas más prevalentes en la población. Dentro de esto está la alergia alimentaria, la dermatitis atópica, el asma y la rinitis alérgica. Habitualmente las alergias tienden a partir en la infancia y persistir hasta la adultez, pero un concepto importante es que se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida y están asociadas a costos personales y a costos económicos. Específicamente, ¿qué es la rinitis alérgica? Es esta condición inflamatoria de la mucosa nasal inducida o mediada por un mecanismo que llamamos IgE, que después voy a entrar en más detalles para explicar de qué se trata. Y que se caracteriza por la presencia de al menos dos de los siguientes síntomas: que haya prurito nasal, o sea, que pique la nariz, estornudos habitualmente en salva, rinorrea que tiende a ser acuosa y congestión nasal y que puede estar o no asociado a síntomas oculares. Y esto ocurre frente a la exposición a algún alergeno conocido. No es raro que la rinitis alérgica vaya asociado a otro tipo de rinitis crónica, es bastante habitual. ¿Por qué o cómo se producen las alergias? Para eso es importante darlos y montar una respuesta frente a ellos. Y otra característica muy importante del sistema inmune es no reaccionar frente a aquello que es inocuo, o sea, aquello que no nos produce daño. ¿Qué pasa en las alergias? Pasa efectivamente que el sistema inmune reconoce ciertas sustancias que son no nocivas, las reconoce y monta una respuesta IgE mediada, que es lo que vamos a ver a continuación. Y esto se da en ciertos sujetos que tienen una predisposición genética, lo que llamamos atopia, a montar estas respuestas IgE mediadas que, asociado a algunos factores ambientales, tabaco, contaminación y ciertas cosas que tienen que ver con el estilo de vida moderno, frente a la exposición a aeroalergenos, montan esta respuesta IgE mediada. Más en el detalle, ¿qué es lo que pasa en la mucosa nasal? En una primera instancia, en lo que llamamos la fase de sensibilización, un alergeno, un aeroalergeno, llega a la mucosa nasal y es detectado por la primera barrera o la primera etapa de la inmunidad, que es lo que llamamos la inmunidad innata. La inmunidad innata luego le presenta este alergeno a la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos, y producen un tipo de anticuerpo que se llaman IgE, y producen IgE específica contra este alergeno que reconoció inicialmente. Estas IgE específicas se unen a la superficie de unas células que se llaman los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos están ubicados estratégicamente en aquellas áreas de nuestro organismo que van a tener contacto con el medio externo, como son la mucosa respiratoria, la mucosa gastrointestinal, la piel. Entonces, estos mastocitos quedan con estas IgE específicas unidas en su superficie. En una segunda instancia, cuando hay una reexposición a este alergeno puntual, el alergeno se encuentra entonces con los mastocitos que tienen estas IgE específicas, y eso hace que se activen estas células y liberen una serie de sustancias que son las que van a determinar que tengamos los diferentes síntomas y signos típicos de la rinitis. ¿Cuáles son las sustancias a grosso modo que libera? Son clásicamente la histamina, también los leucotrienos y también algunas citoquinas. Estas sustancias generan que primero se produzca una gran vasodilatación de los vasos en la mucosa nasal. La mucosa nasal es una mucosa bastante irrigada con muchos vasos. Se produce entonces esta dilatación de los vasos, liberación de líquido generando edema a nivel de la mucosa, y esto explica la congestión que tienen estos pacientes. Por otro lado, se estimulan glándulas
que secretan mucus y es lo que explica la rinorrea. Y por otro lado, específicamente la histamina va a estimular unas terminaciones nerviosas en la mucosa y producir la sensación de prurito. Además, va a estimular que se produzca el reflejo del estornudo. Entonces, esto es lo que explica en una primera instancia todos los síntomas que tiene el paciente. Además, esta misma sustancia en una etapa un poquito más tardía hace que se recluten células inflamatorias a la mucosa nasal, como son clásicamente los eosinófilos. Entonces, este proceso en el fondo explica los síntomas del paciente. Si la inflamación es muy importante, incluso puede haber inflamación a nivel del bulbo olfatorio que está en el techo de la nariz y generar disminución del olfato en los pacientes, lo que llamamos hiposmia. Clásicamente de forma didáctica dividimos la rinitis alérgica en intermitente y persistente. Intermitente es aquella que dura menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas. La persistente es aquella que dura más y la dividimos según qué tanto afecta en las actividades del paciente, en leve, moderada y severa. La leve es aquella que no tiene afectación en las actividades del paciente, como son la actividad de la vida diaria, actividad física, en el trabajo, en el colegio o en el dormir. Y la moderada o severa es la que sí ya tienen impacto en estas áreas. Habitualmente los pacientes que llegan a nuestra consulta ya tienen por lo menos una rinitis moderada. ¿Cuáles son los causales de la rinitis alérgica? ¿Qué cosas son las que nos dan alergia? Se dividen en 2 grandes grupos. Primero, que son todas sustancias sustancias que son aerotransportadas, por lo tanto que las podemos inhalar. Y las dividimos en aquellas que son intradomiciliarias, como son los epitelios de animales, gatos, perros, los dermatofagoides o ácaros, algunos tipos de hongo, y como son intradomiciliarios habitualmente tienden a ser persistentes, están casi todo el año. Y aquellos alergenos que son extradomiciliarios, que son aquellos que habitualmente tienden a ser más intermitentes, como son por ejemplo los pólenes de los árboles, de los pastos, de las malezas. ¿Qué es importante saber sobre los pólenes? Este es un gráfico de cómo se comportan los pólenes en Santiago específicamente. Durante mediados de agosto ya comienzan a aumentar los pólenes de los árboles inicialmente, con mayor importancia del polen del plátano oriental. Y eso en el fondo explica por qué estamos hablando de rinitis alérgica en esta época, en primavera, porque empieza a ser un tema en el fondo los pólenes. Inicialmente, como les digo, los pólenes de los árboles ya a fines de septiembre, comienzos de octubre, empiezan a aparecer en niveles importantes los pólenes de los pastos y esto tiende a tender a durar hasta enero, fines de diciembre y más o menos a mediados de diciembre, fines de diciembre, ya aparecen los pólenes de las malezas. ¿Qué es importante? ¿Por qué es importante que sepamos esto? Porque los pólenes prevalentes o los pólenes que pueden causar alergia en un paciente van a estar determinados por dónde viva el paciente. No es lo mismo un paciente que vive acá en Santiago versus un paciente que vive en Temuco. Por eso en la consulta, cuando vemos a estos pacientes, siempre les preguntamos dónde vive y en qué época en el fondo tiene síntomas, porque nos permite orientarnos acerca de cuál es la causal que le está dando la alergia a este paciente. Y en esto quiero mostrarles esta diapositiva que grafica, esta es una página chilena que se llama polenes.cl, donde se van informando los niveles de pólenes de algunas ciudades del país. Y esto es un pantallazo al mismo tiempo, esto fue hace un par de semanas, de cómo estaban los niveles de pólenes en estas 2 ciudades, en Santiago y en Valparaíso. En Santiago ya estaban apareciendo, subiendo en el fondo los niveles de pólenes de los árboles. Sin embargo, al mismo tiempo, al mismo momento en el fondo, en Valparaíso no había polen de árboles presentes.
¿Por qué nos interesó? ¿Por qué creemos que es importante hablar de este tema? Porque la magnitud, tanto a nivel poblacional como a nivel personal, es importante. Cuando vemos estudios de prevalencia de autorreporte de rinitis alérgica, o sea, se le pregunta a la población general cuántos de ustedes tienen rinitis alérgica, se estima que un 30% de los adultos tendrían rinitis alérgica y un 40% de los niños. Cuando se hacen estudios un poquito más elaborados en el sentido de que a esta población además se le hace estudios para certificar que haya una alergia, la prevalencia es de un 15%. O sea, si nos quedamos quedar con un concepto, probablemente alrededor de un 15% de la población general tiene rinitis alérgica. Si hacemos un cálculo más o menos de lo que sería eso en Santiago, aproximadamente 1 millón de personas tienen rinitis alérgica. La prevalencia, al igual que otro tipo de alergias, ha ido en aumento, al igual que en muchos otros países, y eso un poco explicado por todas las cosas que mencioné inicialmente, pero tiene que ver con el estilo de vida actual, en el fondo. Tienen un alto impacto en la calidad de vida y una carga económica elevada. Hay estudios americanos, de los seguros americanos, en los cuales han evaluado cuál es el costo o la carga económica de la rinitis alérgica y han estimado que los costos directos, o sea, el gasto en tratar a los pacientes, sus síntomas y las complicaciones al año van entre 1,6 y 4,9 billones de dólares anuales. Y los costos indirectos, o sea, aquellos que son generados desde el ausentismo laboral o otros conceptos que vamos a desarrollar como el presentismo o la baja de productividad, van entre el 0,1 y casi 10 billones de dólares anuales. Hay un estudio europeo que determinó que el gasto mensual por paciente con rinitis alérgica es alrededor de 350 euros. Este es un trabajo un poco para explicar esto de los costos indirectos asociados a la rinitis alérgica. Es un estudio de la Escuela de Negocios de Harvard, en el cual buscaron cuáles eran las causas médicas para pérdidas económicas, en el fondo, disminución de la productividad del punto de vista médico, cuáles eran las causas. Estaban las causas directas que tenían que ver en el fondo con el costo que había que asumir de tratar y están las causas indirectas, dentro de las cuales está el ausentismo laboral, y hay un concepto que se llama el presentismo, o sea, que significa ir a trabajar pero no estar presente, en el fondo no producir a pesar de que tú vas a trabajar. Y dentro de las patologías importantes y una de las más importantes que están asociadas a presentismo está la rinitis alérgica. Se estimó que casi el 60% era atribuible a la rinitis alérgica y el costo era elevado, obviamente. Este es un estudio, o sea, dentro de este mismo estudio mostraban este gráfico que es súper interesante porque evaluaban cómo disminuía o cómo se relacionaba la productividad de acuerdo a los niveles de pólenes de un pasto específico, de acuerdo a los niveles de polen. Y a mayor nivel de polen, la productividad caía mucho más. Entonces nos queda claro en el fondo que el impacto a nivel poblacional es importante. Ahora, ¿qué pasa con el paciente específicamente? Hay una serie de mediciones estandarizadas para evaluar qué tanto impacto tiene la rinitis alérgica en la calidad de vida del paciente, qué tanto lo afecta en sus actividades de la vida diaria, y se ha determinado que comparado con población no rinítica, que no tienen rinitis alérgica, la calidad de vida de estos pacientes es peor. El síntoma que más impacta en la calidad de vida es la congestión nasal, o sea, la obstrucción al flujo aéreo en el fondo. Y el otro síntoma que también tenía alto impacto era tener asociados síntomas oculares. Después, en orden decreciente, la rinorrea, la descarga posterior, el estornudo y el prurito. ¿Y por qué, de qué forma estos síntomas impactan en el paciente? Porque le producen deterioro en su funcionamiento social y físico. Por ejemplo,
Una persona que es deportista y que tiene una rinitis que no está bien controlada, obviamente le va a ser molesto y lo va a impactar el hecho de tener estos síntomas. Alteraciones del sueño que se puedan producir en estos pacientes, somnolencia y fatiga, irritabilidad, déficit de atención y memoria y capacidad de aprendizaje que se ha visto en adultos y en niños, incluso pueden llegar a tener trastornos del ánimo y depresión. El ausentismo y el presentismo laboral y escolar, que ya lo discutimos. ¿Cuáles son las complicaciones y patologías asociadas a la rinitis alérgica? Tenemos que entender un concepto. La vía aérea actúa como un todo, como una vía única. Entonces, lo que ocurre, la inflamación que ocurre a nivel de la mucosa nasal impacta hacia más abajo, hacia el resto de la mucosa respiratoria. Y por otro lado, a la cavidad nasal drenan una serie de otras estructuras, por ejemplo, los senos paranasales, el oído medio, el conducto lacrimal. Por eso hay algunas asociaciones. Por ejemplo, 50% de los pacientes con rinitis alérgica tienen conjuntivitis alérgica asociada. Es un poquito más frecuente en las mujeres y se va a manifestar por prurito ocular, por epífora, que es lagrimeo en el fondo, ojo rojo y edema. Es habitual que los pacientes con una rinitis alérgica no tratada puedan tener infecciones respiratorias altas más frecuentes e incluso que tengan más sinusitis que la población general. Y esto tiene que ver con que una mucosa que está inflamada es una mucosa que no defiende bien. Por lo tanto, hay mayor proporción de infecciones respiratorias altas. Y por otro lado, los senos paranasales, que son estas cavidades aéreas que están en los huesos de la cara, drenan hacia la nariz. Y si la mucosa de la nariz está inflamada, va a tapar los conductos de drenaje y eso favorece que se infecten los senos paranasales y se produzcan la sinusitis. La otitis media aguda y la otitis crónica con efusión también son patologías más frecuentes. De hecho, en un 24% de los pacientes con rinitis alérgica pueden tener otitis versus un 3% de la población general y tiene que ver con lo mismo, con la disfunción de este conducto de drenaje desde el oído hacia la cavidad orofaringea en el fondo y se produce inflamación, infección y a veces acumulación de líquido a nivel del oído medio. El asma es otra de las patologías asociadas frecuentemente. 40% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma y 80% de los asmáticos son riníticos. Y esto tiene que ver con el concepto que les dije inicialmente de vía aérea única. La inflamación que se produce a nivel superior, en el fondo en la mucosa nasal, afecta al epitelio respiratorio hacia más abajo. La rinitis alérgica es un factor de riesgo independiente para desarrollar asma y sabemos que un mal control de la rinitis alérgica me lleva a tener un mal control, está dentro de las cosas que pueden llevar a tener un mal control del asma. Hay otras patologías que se han asociado a la rinitis alérgica con un poquito de evidencia un poquito más débil, pero como son la cefaleomigraña. Se dice que los pacientes con rinitis alérgica pueden tener mayor prevalencia de cefalea, 17% versus 9% de la población general. La tos irritativa crónica, que tiene que ver con esta descarga posterior persistente que pueden tener los pacientes, las alteraciones del sueño con hipopnea o apnea del sueño, ronquido y respiración bucal, que en los niños puede tener alto impacto el ser respirador bucal porque puede tener ciertas implicancias en el desarrollo del macizo facial. Reflujo gastroesofágico, hay algunos trabajos que han asociado que estos pacientes pudieran tener mayor prevalencia de reflujo gastroesofágico. Obviamente la asociación con otras atopias es habitual, por ejemplo con dermatitis atópica, y hay una asociación que voy a ocupar una diapositiva para explicarlas, que es la asociación que pueden tener los pacientes riníticos, especialmente los polínicos, o sea los que tienen rinitis alérgica por pólenes, con una alergia alimentaria que se llama el síndrome de alergia oral. ¿Y en qué consiste el síndrome de alergia oral? Es síntomas alérgicos que se desencadenan por la ingesta de frutas o verduras en pacientes que tienen rinitis alérgica y que están sensibilizados a aeroalergenos, principalmente pólenes y también puede ser látex. ¿Y por qué se explica esto? Porque en el fondo
frutas y verduras pertenecen al mismo reino que los pólenes y que el látex, por lo tanto, o sea, el reino vegetal, y comparten proteínas, por lo tanto se produce una reactividad cruzada. Y lo que refiere el paciente cuando lo interrogamos es que tiene síntomas en la boca de prurito, a veces puede ser ardor o prurito en la boca o faringio y angioedema, incluso puede llegar a tener cuadros de anafilaxia dependiendo de la proteína que esté implicada al ingerir estos alimentos vegetales. Bueno, muchas gracias. Ahora el doctor va a explicar más en detalle cómo hacemos el diagnóstico, qué opciones terapéuticas tenemos para tratar la rinitis y algunas consideraciones en pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tagle. Mi nombre es Rolando Campillay, soy médico inmunólogo del equipo de adultos de Clínica Alemana y voy a comentarles los siguientes pasos de la presentación, que básicamente son orientados a cómo hacer el diagnóstico correcto de la rinitis alérgica, el tratamiento y algunas palabras en relación a la contingencia actual. Importante mencionar que la rinitis alérgica se diagnostica principalmente basada en una buena historia clínica. Acá tenemos que destacar que los síntomas que presentan los pacientes están relacionados con la cavidad nasal y todas las estructuras anexas, como mencionamos que la vía aérea es una vía aérea común, por lo tanto los pacientes con rinitis alérgicas pueden presentar estornudos, picazón de distintas áreas de las estructuras respiratorias, ya sea de la nariz, de los ojos, de los oídos, de la faringe o la garganta. Síntomas como ojo rojo, síntomas como rinorrea o secreción nasal, principalmente de tipo acuosa. Esta misma rinorrea o secreción nasal puede irse hacia la faringe, lo que conocemos como descarga posterior, y también la sensación de congestión nasal. Una vez tenemos la sospecha clínica con los síntomas compatibles, también nos ayudan en forma importante los antecedentes familiares, si hay atopia o alergias en otros integrantes de la familia, las características de los síntomas, en qué época se presentan, cuál es la intensidad y cuáles de los síntomas mencionados son los que presentan los pacientes, qué alteraciones producen estos síntomas en las actividades del paciente, ya sea en las actividades de la vida diaria, en el colegio, en el trabajo, así como también actividades recreativas y también el sueño. Y por último, que haya una relación entre la exposición a un alergeno y los síntomas que el paciente empieza a manifestar. Posteriormente siempre tenemos que hacer un examen físico lo más completo y detallado posible, principalmente poniendo énfasis en la piel, en los ojos, en la nariz, en la faringe y en el examen pulmonar. ¿Ya? Aquí nos va a servir para ya sea confirmar el diagnóstico, buscar diagnósticos diferenciales y excluir otros potenciales diagnósticos que pudieran hacer sospechar o confirmar o descartar este diagnóstico de rinitis alérgica. Vemos acá algunas imágenes, por ejemplo, un paciente atópico o alérgico tiene algunas características en su piel, como puede ser lacerosis o sequedad de la piel, o la primera foto que muestra una condición que denominamos queratosis pilar, que es un exceso de queratina en los folículos pilosos de las extremidades principalmente. ¿Ya? Vemos acá también algunos cambios alrededor en la piel de alrededor de los ojos, de los párpados, como un leve eritema, una tendencia a tener una pigmentación. Las ojeras más marcadas también es bastante frecuente de ver. Y este pliegue que se denomina pliegue de Denny-Morgan, que es un exceso de una línea que se ve en el párpado inferior bajo el ojo y que es bastante característico también de estos pacientes. Y otro pliegue que nosotros habitualmente buscamos es la presencia de un pliegue nasal en el dorso nasal, que es causado por el excesivo rasquido del paciente de estarse tocando la nariz constantemente para tratar de calmar la picazón nasal que produce la rinitis alérgica. Posteriormente el examen físico, aparte del examen físico general que mencionamos, nos abocamos principalmente en el área respiratoria, buscando en la nariz con un rinoscopio, que es esta especie de tijera que tiene un dispositivo que permite introducir la punta en la cavidad nasal. ¿Ya? Lo que hacemos acá es evaluar las estructuras nasales, el tabique nasal, los cornetes y ver cuánto paso de aire está
quedando disponible secundario a la inflamación que vemos en la mucosa de la nariz del paciente. Acá vemos los cornetes, por ejemplo, que se van a inflamar en la rinitis alérgica. Vemos la presencia de secreción, que generalmente es una secreción acuosa, blanquecina, transparente. Y estos puentes filantes que denominamos, que básicamente es lo mismo, es la secreción acuosa que cruza desde un cornete que está inflamado a el septum o el tabique nasal del paciente. Otras condiciones que podemos ver asociadas también es la presencia de pólipos. ¿Ya? Un paciente con rinitis alérgica también puede tener una rinosinusitis crónica con presencia o ausencia de pólipos. Y eso también es importante de identificarlo en el examen físico que vamos a hacer. Cuando ya tenemos elementos suficientes de la historia y del examen físico, podemos confirmar el diagnóstico de una rinitis alérgica a través de un examen sencillo que se denomina prick test. En este caso, el prick test o test cutáneo va a ser con la batería de aeroalergenos o de inhalantes que van a ser específicos para los inhalantes o alergenos ambientales que pudieran producir esta enfermedad. Esta es una prueba intraepidérmica que permite estudiar reacciones de hipersensibilidad inmediata, es decir, reacciones alérgicas mediadas por el mecanismo IgE mediado que comentó la doctora previamente. Básicamente consiste en limpiar el antebrazo del paciente o eventualmente puede ser también en el dorso, en la espalda. Se limpia esta zona donde se va a hacer el test. Se colocan distintos tipos de alergenos en forma de gotitas que son extractos comerciales purificados de los distintos alergenos que vamos a testear. Y posteriormente aplicar estas gotas con una determinada separación. Se procede a priquear con una lanceta fina, se levanta la primera capa de la piel permitiendo el contacto de esta gotita con el extracto a la capa epidérmica del paciente. Se esperan entre 15 a 20 minutos y posteriormente evaluamos la respuesta inflamatoria que se generó en forma de una pápula o de una roncha, y eso se mide, ¿ya? El test cutáneo tiene además un control negativo que le va a dar validez al test, describiendo que el paciente no reacciona con cualquier estímulo en la piel, y un control positivo con histamina que va a permitirnos darle validez al test desde el punto de vista de que el paciente es capaz de reaccionar a la histamina y esa piel sí puede inflamar en relación a este compuesto. El test cutáneo o prick test se puede realizar a cualquier edad. En general no tiene una contraindicación absoluta para poder realizarlo, simplemente necesita que se suspendan los antihistamínicos o los antialérgicos con un periodo de 5 a 7 días previo a la realización del examen y tener la piel del antebrazo sana para evitar dudas con la interpretación. Se realiza, como les mencionaba, en el antebrazo, manteniendo cierta distancia entre el pliegue que está cercano a la muñeca y entre el pliegue que está cercano al codo, ¿ya? Unos 2 a 3 centímetros, y en el resto del antebrazo se aplican las gotitas que les mencioné. Entonces, de esta forma, este test es bastante sensible, es decir, es capaz de detectar efectivamente el causante de la alergia del paciente y también es específico, es decir, si reacciona a esa gotita con ese extracto alergénico, es bastante específico de que efectivamente ese paciente tiene una alergia al alergeno que estamos probando, que puede ser un polen de pasto, un hongo ambiental, un ácaro del polvo, etc. Es un examen que consideramos que es simple, que es seguro, que es relativamente bajo costo, es relativamente rápido y que tiene un buen rendimiento para confirmar entonces el diagnóstico de una rinitis alérgica. Ahora, para hablar de diagnósticos diferenciales, lo más importante es diferenciar con una rinitis infecciosa, con un resfrío o con una infección respiratoria de causa infecciosa, ¿cierto? Provocada por algún microorganismo. Importante mencionar que la presencia de otros síntomas que son generalmente de inicio más brusco van a orientar a una infección. La presencia de fiebre, que se acompaña de tos, que se acompaña de cansancio, dolores musculares, dolores articulares, dolor de garganta, dolor de cabeza, o otros síntomas del área digestiva, por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, van a hacer pensar más que el paciente está cursando con una infección, que además produce estos síntomas respiratorios a nivel de la nariz, con los estornudos, con la congestión nasal, la rinorrea o la secreción nasal. A diferencia, la picazón, el prurito nasal, ocular, de los oídos, de la garganta, la presencia de esta congestión nasal que es más larvada, o sea, como de instalación más lenta y persistente, con la secreción nasal que siempre va a ser acuosa o clara y que es persistente sin un claro empeoramiento, sin una clara mejoría, van a orientar más a alergia, considerando que además va a estar probablemente en un periodo de tiempo durante el año compatible con el exceso de exposición a cierto aeroalergeno.
¿ya? Entonces, los estornudos, la congestión nasal, la secreción nasal acuosa, la presencia de picazón y la presencia de compromiso conjuntival también va a hacer orientar entonces a que esto es más compatible con una rinitis alérgica que con una infección. ¿Cómo tratamos la rinitis alérgica? Muy importante mencionar que hay que tener ciertos objetivos y que estos objetivos incluyen que el paciente tenga una actividad diaria, ya sean sus actividades normales, obligatorias, como ir al colegio, ir a su trabajo, así como también sus actividades recreativas, que puedan hacer deporte, que puedan hacer sus hobbies en forma normal, que hayan ausencia de síntomas molestos relacionados con la enfermedad, con la rinitis alérgica, y también ausencia de síntomas o efectos secundarios debidos al tratamiento. En relación al manejo ambiental o evitar la exposición, se sabe que por sí solo tiene un discreto efecto en lograr un alivio de los síntomas. Por ejemplo, en pacientes que tienen una alergia confirmada a los ácaros del polvo, el envolver la ropa de cama con fundas impermeables, el lavar la ropa de cama con agua caliente, reemplazar alfombras por piso flotante o otro tipo de pisos más duros, tiene un discreto efecto, ¿ya? Por sí solo. Por lo tanto, muchas veces también es necesario agregar el tratamiento farmacológico que vamos a mencionar más adelante. En relación a las mascotas, es súper importante mencionar que la limpieza, el aspirado con ciertos filtros específicos también tienen un discreto rol en el manejo de la rinitis alérgica, y que medidas como lavar a la mascota frecuentemente o eliminar a la mascota del domicilio en realidad no se ha visto que tengan un efecto significativo. Por lo tanto, en general no lo recomendamos porque pudiera incluso tener un efecto psicológico, emocional negativo en un paciente, sobre todo en un paciente niño, en un paciente que vive solo, que su única compañía puede ser su mascota. En relación a los pólenes, siempre es importante mencionar que los pólenes, como son estacionales, hay que tratar de evaluar y tratar de estar atento ya sea en noticias o en ciertas páginas como la página www.polenes.cl, de estar monitorizando cuáles son los niveles de pólenes que se están detectando en las distintas ciudades, ¿ya? Y eso se correlaciona con la época del año, con los meses del año. Entonces, seguir estos niveles de pólenes, evitar áreas donde hayan altas concentraciones de los pólenes. En los días que se describe que hay alta concentración de polen, tratar de permanecer en casa, mantener las ventanas y las puertas cerradas, ya sea en la casa y en el auto, tratar de ventilar en horarios que no son los horarios de los pics de polen, evitar ventilar en las mañanas o en las tardes, sino que ventilar más o menos al mediodía, a media tarde. Usar lentes de sol o gafas, anteojos, que ojalá tengan cubierto la cara lateral de la cara, para también evitar de esta forma que el polen llegue a los ojos y también entonces a la nariz. Y otra medida en los alérgicos a los pólenes de pastos es tratar de no cortar el pasto o tenderse en él cuando estamos en la época de octubre, noviembre, diciembre, que es la época donde sabemos que existe mayor polinización de los pastos. En relación a los hongos, importante el control de la humedad, ya sea reparando goteras, evitando plantas de interior, ventilando y evitando el exceso de humedad dentro del domicilio. Remover material orgánico contaminado también es importante en bolsas plásticas, y de esa forma eliminarlo correctamente, y mantener adecuadamente los sistemas de aire acondicionado, que son una fuente también relativamente común de hongos, y de esa forma exposición ambiental a estos aeroalergenos. ¿Cómo tratamos estos síntomas de la rinitis alérgica? Los tratamientos de primera línea en general son los antialérgicos o antihistamínicos que van a permitir aliviar ciertos síntomas de la rinitis alérgica. Se recomiendan en todos los pacientes que tengan síntomas intermitentes, y también en aquellos pacientes que tengan síntomas persistentes pero que son más bien leves, ¿ya? Siempre preferimos los antihistamínicos de segunda generación porque son de más fácil dosificación, una vez al día, tienen menos efectos adversos y son más seguros en poblaciones con ciertas condiciones, por ejemplo, enfermos renales, con pacientes con insuficiencia hepática, adultos mayores que también toman otros medicamentos, y también en niños. Clásicamente utilizamos cualquier antihistamínico de segunda generación: loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina, fexofenadina, bilastina y rupatadina son los más frecuentemente utilizados. Todos estos son de segunda generación. La clorfenamina, clásicamente conocida por todos, es un muy buen antihistamínico, pero como les mencionaba, como es un antihistamínico de primera generación, tiene algunos efectos secundarios, necesita varias veces tomarse durante el día y puede producir un exceso de somnolencia al paciente.
Cuando los síntomas son persistentes, ya no leves, sino que moderados a severos, siempre se recomienda agregar un corticoide intranasal, un dispositivo de inhalación nasal, que básicamente puede ser mometasona furoato, fluticasona furoato o fluticasona propionato o budesonida. En general, otros corticoides nasales no se usan frecuentemente o no están disponibles en nuestro país, así que básicamente son estos 3-4 componentes los que usamos regularmente. En relación al corticoide intranasal tenemos que mencionar que es muy seguro, tiene estudios de eficacia y seguridad en múltiples estudios bien realizados en donde demuestra su seguridad en relación a los efectos secundarios clásicamente conocidos de otros corticoides. En este caso no ocurren, ya que son de acción local, tienen una elevada afinidad por receptores que están en la mucosa nasal y de esa forma su acción es predominantemente local. Lo poco que se pudiera llegar a absorber es rápidamente metabolizado por el hígado y se inactiva, por lo tanto no vamos a ver estos otros efectos adversos de los corticoides que se toman por vía oral, por ejemplo. Importante mencionar que el dispositivo de inhalación nasal hay que agitarlo bien porque lo que trae es un líquido que tiene que homogeneizarse bien para poder aplicarlo. La primera vez que lo utilizamos hay que tratar de hacer un par de inhalaciones de puff al aire para que efectivamente se elimine y se entregue el líquido que queremos que llegue a la mucosa nasal. El paciente tiene que estar en una posición cómoda con una leve inclinación de la cabeza hacia adelante y después de la agitación habitualmente recomendamos que con la mano derecha se aplique en la fosa nasal izquierda en forma contralateral en dirección hacia el pabellón auricular, hacia la oreja, porque de esa forma el líquido va a llegar a la pared lateral de la mucosa nasal, que es la que más se inflama, donde están los cornetes que crecen y que se inflaman y van a producir entonces los síntomas de la congestión nasal y los estornudos y el exceso de secreción. Y posteriormente se repite el mismo procedimiento, cambiando de mano, volviendo a agitar el dispositivo y haciéndolo entonces en forma contralateral. ¿Ya? Habitualmente se recomienda que se use un puff en cada fosa nasal, esperar un tiempo y después un par de minutos, una media hora y aplicar la segunda inhalación en caso que sea esa la indicación médica. Hay veces que se usa una vez al día y con eso es suficiente para manejar los síntomas. A veces se usa 2 veces en el día separado por 8 o 12 horas y eso va a ser según la indicación que el médico le vaya a indicar al paciente. Como vemos en esa foto, no se recomienda hacer la inhalación con la mano en la misma fosa nasal, o sea, con la mano derecha en la fosa nasal derecha, porque puede tener riesgo de que caiga más en el tabique, sequedad de la nariz, sangramiento de la nariz por algún efecto ya sea traumático por la punta del dispositivo o por alguno de los componentes como los excipientes que pudieran generar alguna molestia en la mucosa nasal. ¿Qué pasa cuando este tratamiento no está siendo suficientemente efectivo y el paciente depende mucho de los fármacos, del antihistamínico que está tomando, del corticoide nasal y así todos los síntomas no son suficientemente aliviados? Tenemos la inmunoterapia alérgeno específica. ¿Ya? Este tratamiento es el único tratamiento que tiene una intención curativa de la rinitis alérgica que va a permitir modificar la respuesta inmunológica que está alterada y de esa forma se trata de inducir un estado de tolerancia frente a la exposición del aeroalergeno. ¿Ya? Este estado de tolerancia generalmente es por un periodo largo, 10, 15, ojalá más tiempo, y es bastante seguro. ¿Ya? Existen básicamente 2 modalidades que son las más comunes para tratar la rinitis alérgica, ya sea la modalidad subcutánea a través de vacunas que se inyectan en el brazo cada 4 o 5 semanas en un lugar donde exista la posibilidad de que se pueda atender una reacción en forma oportuna, por lo tanto se recomienda siempre hacerlo en un medio hospitalario, en una clínica, donde esté presente un médico especialista, una enfermera que pueda atender al paciente en caso de presentarse alguna reacción. En general las reacciones son leves, son conocidas, por lo tanto estamos bastante capacitados para manejarla en caso de que ocurra. La otra modalidad es la modalidad oral o subcutánea, o sublingual, perdón, en donde cápsulas o gotas se aplican bajo la lengua o se tragan y de esa forma se logra un efecto similar. ¿Ya? El médico tratante es quien indica cuál es la modalidad más adecuada. Obviamente a veces se prefiere en los niños la modalidad oral o sublingual para evitar el trauma de inyectar un medicamento en el brazo, o en pacientes que a lo mejor no tienen tanta facilidad para poder acceder regularmente a un centro de atención o que viven en regiones.
Importante mencionar que la inmunoterapia, cuando está bien indicada, cuando está bien seleccionado el paciente, es altamente efectiva. Generalmente acá nosotros complementamos el estudio con un examen que se llama panel molecular de alergenos, que nos permite identificar exactamente a qué proteína de cierto aeroalergeno el paciente es alérgico. Por ejemplo, sabemos que un paciente puede ser alérgico al gato, síntomas compatibles con alergia al gato. Cada vez que se expone al pelo del gato, tenemos un test cutáneo o una IgE específica en sangre que dice positivo a gato, o la gotita generó una roncha en el test cutáneo para el gato, pero no sabemos a qué proteína específica del gato el paciente tiene alergia. Y con este estudio molecular que podemos realizar, que se hace en sangre, podemos definir en particular a qué proteína del gato el paciente es alérgico y de esa forma ver si es un buen candidato a recibir la inmunoterapia que va a traer esta proteína a la cual el paciente es alérgico y de esa forma inducir esta modificación en la respuesta inmunológica para generar el estado de tolerancia. Y por último, mencionar algunas palabras en relación a la contingencia actual que sabemos de la rinitis alérgica en tiempos de COVID. Sabemos que como cualquier enfermedad crónica, ya una enfermedad respiratoria crónica, se recomienda que los pacientes mantengan sus tratamientos, incluida la inmunoterapia. ¿Ya? Es mejor que mantengan el tratamiento porque de esa forma una patología respiratoria crónica que está bien compensada es menos susceptible a tener alguna infección y obviamente complicarse también en caso de adquirir una infección respiratoria, ya sea por virus, por bacteria o por otro microorganismo. En relación a los síntomas o cómo podemos diferenciar ahora que va a partir la época estacional de los pólenes, si estoy manifestando síntomas porque estoy adquiriendo una infección respiratoria o porque se está partiendo la alergia, básicamente similar a lo que mencionamos anteriormente, la infección por COVID-19 es similar a otras infecciones respiratorias, o sea, va a tener un inicio más brusco de los síntomas, puede haber asociado fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general. ¿Ya? En relación a la alteración del olfato que se menciona clásicamente en la infección por COVID, la anosmia o la hiposmia, que es esta alteración del olfato, en general es de una instalación más brusca, más súbita, en comparación a lo que vemos en los pacientes con rinitis alérgica, que una vez que empiezan los síntomas clásicos, la congestión, los estornudos, la rinorrea, la secreción, posteriormente se agrega una alteración del olfato que en general va a ser más progresiva, más lenta, su instalación. Eso sería lo que queríamos comentarle en relación a la rinitis alérgica. Agradecemos a todos los asistentes, a todos los participantes de la charla y a continuación vamos a dejar una dirección de correo electrónico para poder hacernos llegar sus dudas y sus preguntas. Muchas gracias. Porque sabemos lo importante que es retomar tus atenciones y tratamientos, en Clínica Alemana estamos todos seguros a través de protocolos para garantizar al máximo la seguridad y protección de ti, tu familia y todos nuestros colaboradores. En los distintos accesos existe un control de temperatura e higienización de manos con alcohol gel. El uso de mascarilla es obligatorio de forma permanente para todos. En distintos lugares encontrarás indicaciones para mantener un correcto distanciamiento social y cada vez que lo necesites puedes hacer uso de los puntos de higienización de manos. Al usar los ascensores se ha limitado la capacidad máxima de personas en el interior, lo cual está indicado claramente. Las botoneras cuentan con una lámina protectora con partículas de cobre y cada posición se encuentra marcada en el suelo. Ubícate sobre una de ellas. Se ha aumentado la frecuencia de sanitizado en todos los espacios comunes como ascensores y salas de espera, además de las consultas, salas de exámenes y procedimientos, y existen sanitizadores de aire en varios puntos de la clínica, así como lámparas ultravioletas para desinfección. Se han adecuado las horas disponibles de las consultas, exámenes y procedimientos para cuidar el flujo en cada sucursal y piso. En cada recepción, espera tu turno respetando la distancia marcada. Las salas de espera se han reestructurado, ya sea eliminado, distanciado o bloqueado mobiliario para que puedas sentarte a una distancia adecuada de otros pacientes. Se ha restringido el acceso de acompañantes en los halls de espera y consultas. Contamos con áreas de atención separadas. Las consultas médicas están disponibles para pacientes sin síntomas respiratorios. Todo paciente que sí tenga síntomas será derivado en el acceso a urgencia respiratoria y así poder recibir una atención segura e integral. Gracias por confiar tu salud en nosotros. Estamos preparados con la mayor seguridad para cuidar de ti y tu familia.
Infórmate en www.alemana.cl sobre las distintas modalidades de atención que hay disponibles, ya sea de forma presencial en Vitacura, La Dehesa y Chicureo, unidades de toma de muestras de laboratorio clínico, por telemedicina o servicios a domicilio. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.